Salud en directo América de France 24. Marina Sardiña con nosotros en el estudio. Marina, bienvenida, buena mañana. Y vamos a hablar de una polémica que se está dando en España. Desde que los dirigentes del partido de ultraderecha Vox en la Comunidad Autónoma de Castilla y León anunciasen una serie de medidas antiabortivas en esa región. ¿De qué se trata? Buenos días, Raúl. Exactamente, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, esta región en España, Juan García Gallardo, que pertenece al partido ultranacionalista, ultraderechista Vox, anunció una serie de medidas antiabortistas pactadas supuestamente con el gobierno del PP, que es el que gobierna en esta región, en el que imponen unas medidas para restringir el derecho al aborto, como por ejemplo que los médicos deben ofrecer a las mujeres una ecografía 4D, a las mujeres que quieren acceder al aborto, también que deben escuchar el latido del feto antes de tomar esta decisión. Esto se asemeja mucho a políticas que han tenido gobiernos también ultraderechistas como Hungría y también a gobiernos y a países que tienen unas leyes restrictivas como por ejemplo Polonia y Malta. Para hablar precisamente de este tema está con nosotras Almudena Rodríguez. Ella es responsable de incidencia política de la organización catalana Asociación pels Drets Sexuals y Reproductivos. Bienvenida a France 24, Almudena, muchas gracias por estar con nosotras. Quería preguntarte, estas medidas que ha planteado Vox y que están generando mucha polémica en España, ¿realmente cambiarían la percepción o el acceso al aborto de estas mujeres cuando ya quieren tomar esta decisión, escuchar el latido del feto o una radiografía, visualizar una radiografía 4D que no es necesaria en los primeros trimestres del embarazo? Bueno, realmente esta medida no va a cambiar la opinión de una mujer o de una persona con capacidad de gestar cuando ha decidido interrumpir voluntariamente su embarazo. Es decir, lo que va a provocar es que las mujeres busquen vías alternativas para poder llevar a cabo esa decisión y para poder abortar. Estamos hablando de que se incrementarían el número de abortos clandestinos fuera del sistema, ¿no? Es lo que va a determinar esta medida. En el peor de los casos, abortos clandestinos sin acompañamiento de profesionales sanitarios, con riesgos para la salud y, por tanto, abortos clandestinos inseguros. Eso es realmente lo que va a provocar, pero en ningún caso va a cambiar la decisión de una mujer o de una persona gestante con capacidad de gestar que ha decidido poner fin a un embarazo. Claro, Almudena, además del riesgo añadido que tienen estos abortos clandestinos o inseguros al no estar seguidos por un personal médico autorizado para ello. También del lado de la salud mental, ¿cómo afecta estas medidas en el caso de que se implantaran a la salud de las mujeres, a la salud mental de estas mujeres que quieren hacer un aborto? También hay un cierto chantaje emocional a la hora de acceder a este derecho y también si les resta autonomía a las mujeres. Bueno, yo creo que cuando hablamos de salud mental está más que demostrado científicamente que interrumpir el embarazo no provoca problemas de salud mental. Es decir, lo que provoca problemas de salud mental es precisamente la infinidad de barreras en el acceso a este derecho que enfrentan las mujeres cuando deciden poner fin a un embarazo. Esta medida viene a incrementar esas barreras de una manera brutal, de una manera indiscriminada y por lo tanto lo que va a hacer es que las mujeres, como decíamos, se van a ver abocadas a abortos clandestinos, se van a ver abocadas a desplazarse a otros territorios, se van a buscar abocadas a otras alternativas mucho menos seguras y que eso sí provoca riesgos en la salud mental. Pero interrumpir el embarazo nunca, si es hecho de manera de calidad, acompañada con servicios profesionales sanitarios, profesionales que saben cómo llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo, eso en ninguno de los casos provoca nunca problemas de salud mental. Almudena, la saluda Raúl Blanco. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Directo América. Un gusto. En España, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2 de 2010 de la salud sexual y reproductiva, de la interrupción voluntaria del embarazo de que estamos hablando, se permite el aborto libre, digamos, hasta las 14 semanas y a partir de esas semanas, dependiendo de algunas circunstancias, siempre que existan algunas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas condiciones de esta regla?
Claro, lo que la ley española de interrupción voluntaria del embarazo establece es, como bien decía Raúl, es de manera libre hasta la semana número 14. Ahí se respeta la decisión de la mujer por encima de todo y se puede abortar de manera libre. A partir de la semana 14, ¿qué ocurre? Se necesita un informe médico emitido por un profesional sanitario que indique que esa interrupción voluntaria del embarazo es necesaria. Aquí dejamos espacio libre a la interpretación del profesional sanitario, cuando no debería de ser así, porque los condicionantes dicen siempre que haya riesgo para la salud de la madre o la salud del feto, en ese caso puede interrumpirse el embarazo. Pero, ¿cuál es la definición de salud? La Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en España no define, no incorpora una definición de la salud holística. Es decir, no explicita que la salud es física y emocional. Entonces, aquí dejamos margen, abrimos margen a la libre interpretación de cada profesional sanitario. Es cierto que en la mayoría de los casos en España el profesional sanitario va a incorporar la salud emocional y, por lo tanto, va a emitir un informe satisfactorio donde va a permitir el embarazo y no habría mayor barrera, pero hay otros territorios y otros profesionales sanitarios que, dependiendo de su ideología o de su formación o falta de formación, por ejemplo, con un enfoque de derechos humanos, van a decidir que no hay riesgo para la salud física, no van a tener en cuenta la emocional y no van a permitir ese embarazo. Y Almudena, es una de las grandes barreras que enfrenta la ley española. Almudena, también las leyes para esta regulación española, la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en España está dentro de la sanidad pública, pero hay comunidades que derivan los abortos a los centros médicos privados. De hecho, en Castilla y León, donde está surgiendo esta polémica, solo el 2,31% de los abortos se realizan en centros públicos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, aquí lo que enfrentamos es otra de las grandes barreras para el acceso al aborto dentro del Estado español, que es la inequidad territorial. Es decir, hay comunidades autónomas donde casi no existen centros para poder realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ni privados ni públicos. No existen y, por lo tanto, esas mujeres o personas gestantes siempre van a estar obligadas a abortos clandestinos, ¿no? Por ejemplo, farmacológicos, con la compra de pastillas a través de Internet, o a desplazarse, en el mejor de los casos, si tienen recursos económicos, desplazarse a otros territorios, como sería, por ejemplo, Madrid, que es una comunidad cercana a Castilla y León. Entonces, aquí estamos hablando de inequidades territoriales, es decir, tenemos una ley orgánica que establece que el conjunto de las ciudadanas españolas tenemos derecho al aborto, pero depende de dónde habites, ¿no? De qué territorio estés habitando dentro de España. Y hay comunidades autónomas y municipios donde desde el año 2010 no se ha reportado ningún aborto, simplemente porque no hay los recursos sanitarios ni los centros para poderlo llevar a cabo. Almudena, aquí en Colombia se despenalizó el aborto hace un año, hemos visto en América Latina, Argentina despenalizó el aborto, México, muchos estados también están abogando por la despenalización de este derecho para las mujeres. ¿Qué crees que va a pasar en España como organizaciones? ¿Cuál es la deriva que ven ustedes? Bueno, nosotras estamos viendo una deriva que no solo es a nivel español, estamos viendo una deriva a nivel internacional. A pesar de los éxitos latinoamericanos, que bienvenidas y lo celebramos son muy buenas noticias, pero sí que vemos una deriva internacional que forma parte de una ofensiva fundamentalista a las democracias y a los estados de derecho en todo el mundo. Lo hemos visto en Estados Unidos con el ataque al derecho al aborto, el decreto de inconstitucionalidad del derecho al aborto en Estados Unidos. Lo estamos viendo en Polonia, donde prácticamente ya está prohibido completamente abortar. Lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en la Italia de Giorgia Meloni. Es decir, estamos viendo un incremento de los partidos de extrema derecha y fascistas que ya están en las instituciones, que están dentro de nuestros parlamentos, de los congresos, que están gobernando en coalición, por ejemplo, en España, junto con el Partido Popular en diferentes comunidades autonómicas, pero están dentro del Parlamento Europeo y, como decía, están gobernando estos partidos de extrema derecha junto con el apoyo de grupos antiderechos, antifundamentalistas, antigénero,
a nivel internacional, es decir, son una constelación de partidos de extrema derecha y de grupos fundamentalistas de todas partes del mundo que trabajan de manera colectiva, que están articulados, que tienen muchísimos recursos y muchos medios para imponer una agenda política y una agenda económica. Y esa agenda política pasa, en primer lugar, por la prohibición y la erradicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Este ataque al derecho al aborto que estamos viendo en Castilla y León no deja de ser la réplica de esa estrategia internacional que se ha llevado a cabo con anterioridad en Estados Unidos, en Polonia, en Hungría o en muchísimos otros sitios.